Bienvenidos, investigadores, a su canal educativo. Les saluda el docente César Zorrilla Esparza. En esta oportunidad tenemos el área de personal social y el tema: somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. Para dar inicio a la sesión vamos a prestar especial atención a la meta del día: explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Para poder cumplir con el propósito del día, te voy a dar dos recomendaciones. La primera es que estés muy atento o atenta. Y la segunda es que te quedes hasta el final del video. Ten en cuenta los siguientes criterios. Debes analizar información sobre ciudadanía y república democrática utilizando fuentes confiables. Asimismo, explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Sigamos. Según el diccionario, república significa organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. Fuente: Real Academia de la Lengua Española. República en Diccionario de la Lengua Española. Vamos a ver además qué significa democracia. Representa o significa forma de gobierno donde el poder político es ejercido por los ciudadanos. Por eso viene de demos, ¿no? Pueblo. Fuente: Real Academia Española. Democracia en Diccionario de la Lengua Española. Recuperado ambos el 22 de noviembre de 2020. Continuemos entonces. En una república democrática, las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las y los presidentes, o los también en este caso, de la república para que los representen y tomen las decisiones adecuadas por el bien de todas y todos. Sigamos. Responde las siguientes preguntas. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? ¿Cómo fue la votación? ¿Qué hicieron para votar? ¿Recuerdas? ¿Te contaron? ¿Viste su dedo cómo estuvo? ¿Qué tuvo que hacer antes? ¿Qué documento llevó? ¿Recuerdas? A ver, trata de hacer memoria, o en todo caso consúltale a tu papá, mamá, hermano mayor de edad que tengas y que haya participado de las elecciones. Sigamos. Vamos a leer el texto número 1, la democracia y las elecciones. Vamos a revisar nuestro texto. La democracia y las elecciones. El Perú es una república democrática. Esto significa que el pueblo tiene derecho a participar en la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones, las votaciones. En ellas elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones, JNE, es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontramos lo siguiente. Los electores. ¿Quiénes son electores? Son los ciudadanos que tienen el derecho a votar en las elecciones. ¿Quiénes son los candidatos? Son personas que postulan a un cargo para ser elegidos por los electores. La mesa de votación es el lugar al que los ciudadanos acuden con su documento de identidad para emitir su voto. Tiene miembros de mesa que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de votos. También el padrón electoral, es ese papel donde elegimos, ¿no? Es una lista que indica quiénes pueden votar. Ese es el padrón, donde estamos figurando los que elegimos. Y la cédula es el papel donde marcamos, ¿no? Donde marcamos. Es el documento en el que los electores marcan sus preferencias. Puede ser físico o electrónico. Últimamente también hay electrónico, ¿no? Pero mayoritariamente en el Perú es el papel, en físico. Actividad. ¿Qué es lo que vas a realizar? Imagina que debes participar en elecciones. Observa la siguiente imagen y los recuadros. En ellos se presentan algunos criterios que podrían ser considerados al momento de elegir un candidato. Candidatos a la presidencia, para presidente o para presidenta. ¿Cuál es el género? Su capacidad para cumplir propuestas, su plan de gobierno, su experiencia política, los regalos que entrega en campaña, su edad, la confianza que inspira, su modo de hablar. Este problema
me preocupa, ¿no? Los regalos que entrega en campaña. ¿Esos regalos serán un regalo para el pueblo en verdad? ¿O después tendremos que pagarlos? Muy bien. A ver, escoge los 3 criterios que te parezcan más importantes y ordénalos según su relevancia en la siguiente lista. Luego, conversa con un miembro de tu familia y pide que haga su propia lista. A ver, en este espacio tenemos varios aspectos que son importantes. Tu lista, a ver, ¿cuál es tu lista? Respecto a los aspectos que se deben considerar. Aquí vas a hacer la tuya y acá uno de tus parientes, ¿de acuerdo? Según lo que consideren ustedes más importantes. Ahora señalen un criterio que no se deba considerar al momento de decidir. ¿Cuál de ellos no se deben considerar al momento de escribir? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? El modo de hablar, por ejemplo, si procede de Puno, de Lima, de la selva, ¿eso se debe considerar? Habla como de la selva, no voto por él. Habla como de Lima, no voto por él. Habla como de Chincha, no voto por él. ¿Esto se debe considerar o los regalos se deben considerar? Entonces, aquí hay que colocar los 2 aspectos que no debemos considerar. Reflexionemos juntos sobre el listado que han elaborado. ¿Por qué creen que esos criterios nos llevarían a elegir a las personas más adecuadas? ¿Cuál de ellos consideran que es el más importante y por qué? Sigamos. Responden las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Nuestro país es una república democrática porque la representatividad política se asume a través de las elecciones, donde somos los ciudadanos los que decidimos quiénes van a gobernarnos. Por eso es República Democrática. Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, recuerda que es el máximo órgano encargado de estos procesos, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? ¿Qué aspectos consideraríamos? Por ejemplo, en nuestro caso diríamos, bueno, decidiríamos que no postulen o que no se admita la postulación ni a presidente ni a congresista de personas que tengan antecedentes policiales, penales, ¿no? No deben porque aparentemente ellos son el ejemplo, pero sin embargo vemos otra realidad. Cuando hacemos un contraste social, vemos otra realidad. Otros aspectos también se pueden considerar, pero estos pienso yo son los más importantes. Deben también tener un grado de preparación para poder desempeñar determinados cargos. Parece que los requisitos que se piden para ser congresista, presidente, bueno, alcalde si se quiere, son muy básicos, ¿no? Ser peruano de nacimiento, tener una edad 25 para congresista, 35 para presidente y tener derecho de sufragio, o sea, prácticamente nada, y que te elijan, ¿no? Nada más. Entonces ahí entran a tallar lo que te decía hace un momento, pues los regalitos al pueblo, el darle cositas y bueno, y todo esto que va deformando nuestro entendimiento y un proceso limpio electoral. Muy bien, para considerar. Sigamos. Como ciudadana o ciudadano, ¿qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? ¿Qué podríamos considerar? Por ejemplo, ¿qué tipo de país queremos como ciudadanos? ¿Qué tipo de país queremos como peruanos, como peruanas o como habitantes del Perú? Partiendo de ello, necesitamos personas que estén preparadas cognitivamente, o sea, sus conocimientos estén sólidos, que tengan experiencia política si se puede, ¿no? Bueno, para dependiendo del cargo, y que tengan también una moral, una autoridad moral en el sentido de estar limpios en cuanto a procesos judiciales, ¿no? Definitivamente tiene que ser así. Y que de preferencia hayan transitado por diferentes cargos en los cuales hayan desarrollado, como les dije en ese momento, experiencia. ¿Qué criterios no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Acá, por ejemplo, mira, aunado a la pregunta anterior, los otros 6 aspectos que estábamos considerando en el material, también los pones, pues, ¿no? Si deseas, no hay ningún problema, lo que te digo es adicional. ¿Qué criterios no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Por ejemplo, la aparente raza, ¿no? La raza, la forma de hablar, los regalitos que dan, esas cosas como que no se deben considerar, ¿no? El aspecto físico, eso no se debe considerar. El de dónde es, si es de mi tierra, voto por él porque nació igual que yo en el mismo lugar. O sea, esas cositas no deben darse. ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Por qué? Sencillamente, esto en definitiva va a fortalecer porque recordemos que cuando vamos a tomar los criterios también debemos ver las propuestas y esas propuestas deben estar impulsadas hacia el desarrollo de la economía, hacia el desarrollo de la educación, hacia un desarrollo integral de salud, cuidado del medio ambiente. Entonces,
ponemos un énfasis en la parte educativa. ¿Y por qué digo? Para fortalecer una república democrática tiene que estar fortalecido el ciudadano. Y la única forma de fortalecer al ciudadano es precisamente educándolo, dándole cultura, dándole herramientas como para que pueda hacer pleno ejercicio de su vida republicana y democrática, de su vida democrática, como ciudadano, como profesional, como adulto, como niño o como lo que le corresponda a ejercer en ese momento. Entonces, hay muchos aspectos sociales que se están dando ahora que no contribuyen o no favorecen, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, ahora enciendes la televisión y vas a ver una serie de programas, ¿no? Que no sé cuánto contribuyan a la educación, que al fortalecimiento de una república democrática. Entonces te lo dejo también de tarea para que puedas analizar. Sigamos. Leemos el texto 2, derechos y deberes de las ciudadanas y ciudadanos. Veamos. Los derechos y deberes de los ciudadanos. Todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. ¿Qué es un derecho? Significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad. Ese es un derecho. ¿Y qué es un deber? Que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Ese es un deber. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, tenemos el deber o el derecho de respetar las reglas de tránsito. Tenemos el deber, ¿verdad? El deber. Acá tenemos el derecho o deber de recibir o a recibir una educación de calidad. Tenemos el derecho, ¿no? Tenemos el a ser elegidos como autoridades y representantes. Tenemos el derecho. Así es, derecho a lo que te corresponde o digamos que te van a dar o vas a recibir, y el deber es lo que tú vas a dar, lo que tienes que dar obligatoriamente porque así lo indica la ley. A ver, vamos a revisar acá. Distintos pero iguales ante la ley. Fíjate, relaciona las palabras del centro con los personajes. Ya sabemos que todos somos absolutamente distintos, pero no merecemos un trato diferenciado. Eso no debe darse. Tenemos todos bueno, acceder a los mismos derechos. Mi madre, mi padre y yo migramos de otro país. Ya saben ustedes de qué país por el aspecto, ¿no? Por las facciones. Por las facciones posiblemente de Asia, ¿no? Él está hablando de su origen. Soy peruana, peruano, gentilicio de nacionalidad. Gracias a mi trabajo tengo dinero, dice, ¿no? Gracias a mi trabajo tengo dinero. Está hablando de su condición, pues, ¿no? Mi familia habla quechua. Está hablando del idioma. Pronto seré mamá, porque eso determina el sexo, pues, ¿no? Ser mamá, ser papá, eso sí distingue el sexo, ¿no? Mi religión es la católica, refiere aquí. El personaje está hablando de religión, ¿de acuerdo? Recuerda que vivir juntos, siendo diferentes y en una sociedad diversa puede ser una ventaja. Tenemos más costumbres, ideas y experiencias de las cuales aprender. Sigamos. Responde las siguientes preguntas. Tú, a ver, a tu edad, ¿qué derechos y deberes tienes? Bueno, los derechos que tienes es a recibir una educación de calidad, una alimentación, un trato no diferenciado, el cuidado de tu salud, una serie de derechos, ¿no? ¿Y cuáles son los deberes que tienes? Estudiar, esforzarte por ser un estudiante óptimo, dedicado, por ser un hijo obediente en lo que tus padres o los responsables de tu persona te indiquen en tu bienestar, hacer tu cama, claro, ¿por qué no? Tender tu cama, limpiar lo que has ensuciado, ya estás en una edad de poder asumir el lavado de tus servicios, esos son tus deberes, pues. Pero fundamentalmente la educación. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de tus 18 años? Esto se llama así, derecho de ejercicio. Es decir, a partir de los 18 años puedes votar, puedes ir a sufragar, a elegir a tus representantes políticos, puedes tomar determinaciones por ti mismo, ya no ejerce sobre tu persona, papá, mamá, la determinación absoluta que se llama patria potestad, sino que tú ya tienes independencia. Eso también es relativo, ¿eh? Porque si papá, mamá continúan pagándote estudios superiores, a esa edad sigue ejerciéndose la patria potestad hasta que termines, ¿ya? Hay detalles ahí que tenemos que observar. Entonces, con base en lo que has leído, ¿consideras que eres una ciudadana o un ciudadano? ¿Por qué? Todavía no somos ciudadanas ni ciudadanos. Para hacerlo tenemos que cumplir los 18 años. Bueno, yo sí soy, ¿no? Pero ustedes todavía no llegan a ser. Aún no son ciudadanos. Porque no hemos cumplido, tienen que colocar ustedes la mayoría de edad, que nos da el derecho de ejercicio. Sigamos.
Escribe una explicación sobre lo que significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Ser ciudadano en una república democrática, ¿no?, se considera o se asume a partir del cumplimiento de la mayoría de edad, donde, como consecuencia de ello, tenemos derechos y deberes políticos, ¿no? Como por ejemplo, elegir a nuestros representantes, participar, por ejemplo, ya sea pues de la adquisición de bienes, puede ser también ya del asumir responsabilidades propias y por ende también ser responsable de llevar los destinos de nuestro país. Eso significa ser ciudadano en nuestro país. Y claro, eso último que digo, asumir responsabilidad, quiere decir, esforzarnos. Esforzarnos por salir adelante, por no conformarnos, por no pensar solamente en el ahora, en situaciones que son placenteras de repente, como perder el tiempo, dedicarnos a actividades que son nocivas, sino tratar de esforzarnos para tener un futuro adecuado, ¿no? Así es. Ojo, una frase aquí les dejo, ¿ya? A juventud ociosa, vejez trabajadora. ¿Ya? Hay que aprovechar nuestros tiempos, hay que aprovechar la juventud para que más adelante puedan también cosechar los frutos. Sigamos. Realiza la siguiente lista de cotejo. Analizaste la información sobre ciudadanía y República Democrática utilizando fuentes confiables. Hemos utilizado al Minedu, ¿verdad? Muy bien, y a la Real Academia Española. Explicaste qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática también, ¿no? Muy bien, felicitaciones. Sigamos. Actividad de hoy. Tenemos estas fichas para desarrollar que van a estar en la caja de información, en la cual estoy seguro vas a desempeñarte con total facilidad. Te dejo muchos afectos y estoy seguro, confío plenamente en que tú vas a poder hacerlo. Eres muy inteligente, eres muy importante. Así que adelante, Gay. Vamos llegando al final de la sesión. ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo las superé? No te olvides de conversar. Conversa mucho con tus padres, con personas adultas que tengas en casa. Pregúntales, plantéales, escúchales. También trata de lograr que te escuchen. Conversa con tu maestro o maestra, un mensajito, WhatsApp, un audio, algo, seguramente que te va a atender en algún momento. Y hay que aprovechar la educación, que nos falta poco para concluir el año. Como estoy seguro que logré ayudarte, no es en suscribirte, en darme un like, darle a la campanita, seguirnos desde EduCiencia. Como maestro virtual tuyo me siento contento de tus aprendizajes, de tus avances. Te dejo muchos afectos y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Éxitos.